Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta el doctor David de Luna, infectólogo, experto en todo lo que tiene que ver con la transmisión y las enfermedades infecciosas. Y le damos la bienvenida a un gran colaborador. Bienvenido a Consulta Participativa, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Hace mucho que no estaba aquí, pero siempre estamos pendientes de ustedes. Así es, doctor, así es. Doctor, vamos a arrancar de una vez porque tenemos unos temas. Luego hablamos de las enfermedades infecciosas y eso, y mayormente la de las enfermedades de nuestras regiones y eso. Pero, doctor, hay un tema que son las infecciones nosocomiales o infecciones hospitalarias. Dígame, doctor, ¿qué es en sentido general las infecciones hospitalarias? Sí, el término actual es las infecciones asociadas al sistema de salud o infecciones asociadas a la asistencia en salud. Esos son los nombres, los términos que se usan actualmente y se van segmentando, pero básicamente se refiere a cuando una persona recibe una asistencia, ya sea vía internamiento, emergencia, consulta, en un centro hospitalario y de manera secundaria, es decir, no algo por lo cual él fue, sino por manera secundaria, el paciente adquiera un proceso infeccioso. Por ejemplo, un paciente que es de diálisis, que va frecuentemente a un hospital a hacerse sus sesiones de diálisis y de repente el paciente hace, por ejemplo, un cuadro de una neumonía. Entonces, en primera instancia, ese paciente hay que investigar si esa neumonía está asociada a sus visitas al hospital. Otra cosa que pasa con mucha frecuencia, por ejemplo, es cuando un paciente, o con cierta frecuencia, cuando un paciente es admitido, vamos a decir que alguien lo admitieron porque hizo un infarto del corazón, entró a a la unidad de cuidado intensivo y en un promedio, que ese tiempo se tiene estructurado, de más de 48 horas, y que esté demostrado que al momento del ingreso no haya tenido ningún signo de infección, si ese paciente desarrolla una infección X, vamos a decir, eh, la misma neumonía, pues entonces también se llama una infección asociada a la atención en salud o asociada al sistema de salud. Entonces, eso básicamente es el mismo término que se utiliza, por ejemplo, para nosocomial, porque nosocomial viene del nosocomio, que era la terminología antigua que se usaba para los hospitales. Y básicamente esa es la estructura que, que se quiere definir basado en eso. ¿Por qué ahora se llama atención a salud? Porque abarca más. Cuando hablábamos de nosocomial era simplemente cuando usted estaba ingresado en un centro de salud por un tiempo X, que está estructurado por más de 48 horas, y usted desarrollaba la neumonía. Ahora atención en salud porque abarca al que está ingresado, al que fue a la emergencia, al que fue a la consulta, al que va a diálisis, al que es incluso atendido en su casa. Ya en nuestro país se utiliza mucho ya las atenciones ambulatorias en casa, de pacientes que no pueden trasladarse al hospital o que no le conviene en un hospital, pero puede desarrollar una infección asociado a ese cuidado, pues entonces también se engloba en ese grupo. Doctor, usted dice que se manifiestan después de 48 horas y nos asalta preguntar, el manifestarse después de 48 horas, ¿lo podemos ver como una manifestación que se pudiere combatir? Porque tenemos entendido que estas infecciones nosocomiales pudieran manifestarse hasta 30 días después de la de alta. Sí, sí, ya eso es parte de la definición, es decir, usted ingresa y ya usted no puede, para la definición no puede estar incubando un proceso infeccioso, porque posiblemente usted está haciendo una neumonía, por lo mismo caso, pero como es el más frecuente, usted puede estar haciendo una neumonía en su casa, empezándola, le dio el infarto por coincidencia y se ingresa y la neumonía se desarrolla al llegar. Entonces ya ese paciente no es asociado al sistema de salud. Usted tiene que entrar limpio, limpio entre comillas, de que no tiene un proceso infeccioso activado. Luego se entiende que a partir de las 48 horas pueden ocurrir situaciones intra hospitalarias que te lleven a desarrollar esa neumonía. Entonces ahí
usted haga, entonces ahí entra la definición. Ahora, ¿hasta qué tiempo pudiera usted estar dentro de ese cuadro, dentro de ese riesgo? Hasta 30 días, si es un centro de salud, y si es un centro asistencial, vamos a decir, perdón, vamos a decir un centro de geriátrico, se extiende a 90 días. ¿Por qué? Porque como la posibilidad quizás son menores, pero se mantiene latente pequeño por mucho tiempo, entonces usted puede todavía a los 90 días de que lo ingresen a un geriátrico o a un centro paliativo, que no son hospitales per se, pero que sí hay muchas personas con cuadros distintos de salud, pues podría también adquirir. Entonces, los 30 días son y los 90 son el límite. Si me dieron de alta a la semana, pero todavía hasta el día 30 si me ocurre algo, pudiera ser asociada al sistema de salud. Doctor, tenemos entendido también que hay vías que son más frecuentes para que el paciente se vea afectado por un contagio de esta índole. O sea, tenemos que hasta en los quirófanos pudiera suceder contagios de esta índole y ser contagios muy peligrosos. Sí, sí, puede ocurrir en diferentes sectores. Quizá los dos más agudos son la unidad de cuidado intensivo y los quirófanos. Por la naturaleza, en la unidad de cuidado intensivo tiene pacientes críticos que necesitan muchas intervenciones, por ejemplo, colocación de catéter, intubaciones, medicamentos especiales, etcétera. Y entonces esos pacientes de intensivo tienen un riesgo más elevado. Además de que el intensivo es un espacio limitado donde hay una alta densidad de personas. Y eso incluye pacientes e incluye el personal médico. Es diferente, por ejemplo, en una sala clínica común donde tú tienes un espacio mucho más amplio y todo el mundo, la gente más dispersa. Entonces intensivo es uno. Y quirófano es el otro por su naturaleza, porque en el quirófano a usted le van a abrir la piel, van a introducir en alguna cavidad que de manera natural esas cavidades son estériles, es decir, ahí no hay nada, no hay bacterias, hay tejidos como los intestinos que sí tienen bacterias propias. Entonces, si pudiera ocurrir que ya sea que en el proceso quirúrgico entre algún germen o que un germen propio de nuestro cuerpo trascienda a otro órgano o a otro tejido y producir una infección. Entonces, por eso quirófano y, e intensivo son los de mayor cuidado. Sin embargo, quirófano se hacen muchos procesos que evitan eso. Por eso usted no ve que con tanta frecuencia que una persona que entra a cirugía desarrolla infecciones, porque en quirófano hay una rigurosidad desde el momento de entrar a la puerta, hay una rigurosidad que evita, dentro de lo más posible, que eso ocurra. Entonces, quirófano tiene quizás de las áreas de los hospitales donde más precauciones se toman para evitar ese tipo de cosas. Doctor, ¿se puede contagiar virus o bacterias? ¿Cuáles son estos virus o bacterias que más se transmiten e infectan a pacientes en los hospitales? Sí, esa es buena pregunta para darle el contexto. Eh, lo primero es que también quiere quedar claro para que la población no se confunda, es que de manera global, a nivel del globo entero, hay un porcentaje de permisividad de que puedan ocurrir situaciones de infecciones hospitalarias en un centro de salud, porque es imposible que el riesgo sea cero. Eso es imposible, porque no son situaciones, hay una serie de intervenciones que se utilizan. Entonces, cada centro de salud tiene la obligación de desarrollar las políticas y ejecutarlas para prevenir infecciones intrahospitalarias. Ahora, eso no quiere decir que por más avanzado que tenga esas políticas y por mejor ejecución que tenga, va a ser cero. Hay un porcentaje permitido para todos los centros de salud. Usted puede ir al más general de Estados Unidos, puede ir
a Cleveland Clinic, donde usted quiera, y todo el mundo, todo hospital tiene un estándar de porcentaje de permisividad. No existe el cero de infecciones intrahospitalarias porque estamos es decir, hay una convivencia muy estrecha entre paciente, médico y etcétera. Le hago ese preámbulo, primero para no confundir a la población y segundo para responder entonces la pregunta. Hay virus, los virus se pueden adquirir dentro de los centros de salud. Quienes más contagian de otro virus a una persona que fue a un centro de salud es otro paciente, porque los virus no sobreviven mucho tiempo. Ahora bien, si usted va a la emergencia y usted está esperando entrar o ya entró a la emergencia y otro paciente que fue, por ejemplo, con influenza, existe un riesgo de que esa influenza pase a donde usted que no fue a eso. Entonces, por eso en algunos centros de salud se segmentan los pacientes en la sala de espera y hay un área que se le llama el área de tos, que donde todo el que está tosiendo tiene signo de gripe se va a esa zona para evitar que los otros que no fueron con ese síntoma se infecten. Entonces, ¿cuáles son los virus que más se afectan? Los comunes. Influenza, el mismo COVID, sincitial respiratorio, eh, hay un virus que le llaman rinovirus, adenovirus. Esos virus que son los comunitarios también se pueden adquirir dentro de los hospitales. No hay virus especiales dentro de los hospitales, realmente son los mismos de la comunidad que pudiera ser transmitido en su mayoría por el mismo paciente, por otros pacientes, por un familiar del paciente cuando va y lo visita, y a veces por el personal médico, que realmente de las tres posibilidades para los virus, es el que está en el rango menos posible que que un personal te lo transmita, porque el personal no está arriba todo el tiempo de ti, a menos que tú tengas una situación crítica. Ese en cuanto a los virus. Ya en cuanto a bacterias, ya sí hay bacterias que son propias de los centros de salud, que conviven, porque el centro de salud utiliza, por ejemplo, cierto tipo de aguas, los centros de salud utilizan cierto tipo de fomites, es decir, fomites son estructuras inanimadas que están colocadas en diferentes sitios. Eh, y entonces, cuando usted lo palpa, lo toca, lo utiliza para el paciente, pues ahí pueden estar contaminados o colonizados por cierto tipo de bacterias, como por ejemplo, quizá la más conocida, la Pseudomonas aeruginosa, es un tipo de bacteria que, que vive dentro de los hospitales y que usted puede lamentablemente infectarse porque esté pegada a alguna estructura. Por ejemplo, una bacteria que se le llama la legionela puede ser frecuente en los hospitales porque puede vivir en los aire acondicionados y en las aguas que drena el aire acondicionado. Eh, Otra bacteria, por ejemplo, el estafilococo aureus, pero uno que es muy especial que se llama meticilín resistente, es decir, que tiene una estructura de resistencia diferente a la comunitaria. Quizás esos son tres ejemplos muy clásicos de bacterias que pueden ser, bueno, hay otra que se llama Cinetobacter baumani, que también es otra bacteria muy común dentro de centros hospitalarios. Ya esas son bacterias que tienen sí ciertas eh, es así, que requieren ciertas condiciones que se la proveen los centros de salud para ella poder vivir, por eso no están en las comunidades. Entonces, esas son quizás las clásicas de las que se pudieran adquirir dentro de los centros de salud. Doctor, y pensamos que entonces esta bacteria o virus pudiera ser más fácilmente transmitida o adquirida por la vulnerabilidad o baja inmunidad de los pacientes. Sí, ajá, ahí que se da la condición. Tú tienes una persona, vamos a volver al tipo de la persona que llegó con un infarto a la emergencia, por ejemplo. Ese no tiene ninguna infección, llegó con un infarto. Ya ese paciente, si llegó con un infarto es porque tiene una historia de alguna situación crónica que lo llevó a ese infarto. Vamos a decir que es hipertenso, es diabético, ya tiene su inmunidad de por sí baja. Entra a la unidad de cuidado intensivo por el infarto, entonces entra a un espacio que es de alta densidad, un espacio pequeño donde hay alta densidad, entonces donde está otros pacientes, donde están los médicos, entonces hay alta densidad. Esa persona va a necesitar sí o sí
la colocación, por ejemplo, de un catéter. Entonces ya el colocar un catéter para poner los sueros, pues ya ahí tú estás afectando aún más la inmunidad porque la piel es parte de nuestra inmunidad. Entonces cuando yo la altero, que yo le pongo que yo te pongo una jeringa o te pongo un suero, ya yo la estoy alterando. Entonces ya por ahí, por ese punto, yo tengo un riesgo de que se infecte la colocación durante el catéter. Vamos a decir que ese paciente con el infarto ahora lo llevan a cateterismo. Sube a una sala de cateterismo, se hace un procedimiento que es invasivo, ya vuelvo a añadir otro factor de riesgo de contaminación. Y vamos a decir que luego del cateterismo, al paciente se le dan 48 horas de vigilancia en la unidad de cuidado intensivo por si vuelve y se infarta, porque hay complicaciones post-cateterismo. Entonces el personal médico tiene que vigilar que le vaya bien, que no pase nada después del cateterismo. Entonces también ahí tú le añades otro factor de riesgo. Entonces hay una serie de condiciones dentro de un paciente que fue por un infarto que abren la posibilidad de que ocurra una infección asociada al sistema de salud. Pero para que nadie se asuste, porque quizá alguien dice, ah, pero yo no voy para el hospital y yo porque demasiadas cosas juntas. Todo eso que yo te acabo de mencionar, por detrás tiene medidas para prevenirlo. Es decir, cuando te colocan el catéter, la enfermera te limpia con alcohol, con jabón, antes de colocarlo. Al limpiar el área, ya se reduce la cantidad de bacterias en la piel y no penetra, y ya luego eso se cubre con un apósito eh, especial para catéteres, y entonces ya eso se mantiene, incluso un apósito que debe ser transparente, y se mantiene una vigilancia sobre el catéter para que al mínimo riesgo se retire. E incluso los catéteres, dependiendo del tipo, tienen un tiempo de vigencia, que se retiran para evitar contaminación. Cuando te hacen el cateterismo, por ejemplo, el que te lo hace es como si fuera una cirugía, se forra de materiales estériles que no tienen nada para poder manipular. Y cuando vas a la unidad de cuidado intensivo y duras 48 horas ahí, esa unidad tiene un protocolo para evitar infecciones. Doctor, usted explicaba el asunto de la limpieza, la higiene, la colocación del catéter, cómo debe estar el que va a aplicar el cateterismo. Doctor, hay medidas que se pueden tomar independientemente del lavado. Hay, según tenemos entendido, un decálogo de la Organización Mundial de la Salud para prevenir estos contagios hospitalarios. Sí, sí, hay toda una estructura, es una especialidad incluso dentro de epidemiología y dentro de infectología. Es una especialidad conocer sobre el control de infecciones. En el país hay muchas personas que se han ido adiestrando en eso. Realmente el Ministerio de Salud Pública ha hecho un enorme esfuerzo junto con OPS, la Organización Panamericana de Salud, para crear esas políticas. Quizás para los que van en los hospitales públicos no lo pueden ver, porque realmente muchos de nuestros hospitales lamentablemente no están en las mejores condiciones, pero entiendo que se está haciendo un esfuerzo para irlo mejorando. Y muchos centros de salud privados, ya bajo la supervisión del sector del Ministerio de Salud Pública, han ido montando, ya de hace mucho tiempo, han ido montando estructuras que se le llaman los departamentos de control de infecciones, para poder prevenir eso. O sea, por ejemplo, aquí en Santiago, los centros más grandes, ya prácticamente todos tienen su estructura, su personal dedicado a controlar infecciones hospitalarias. Tienen su epidemiólogo, tienen su infectólogo, tienen sus enfermeras que se dedican a eso. Entonces, y van llevando una estadística sobre eso y para poder tomar decisiones. Incluso hay hospitales que ya están dentro de una red que se comunican sobre cómo van sus números para poder ir estructurando estrategias que ayuden a eso. Y incluso hay una red un poco más pequeña que tiene una supervisión directa de OPS para, para como plan piloto.
Sin embargo, por ejemplo, en este año, con la, vamos a decir, con la coordinación de la Sociedad Dominicana de Infectología, del cual soy secretario, eh, se culminó un plan contra la RAM, es decir, contra la resistencia antimicrobiana. Dentro de eso se incluye la reducción de las infecciones intrahospitalarias. Y recientemente, pudieron ver en las redes, la Sociedad Dominicana de Infectología, pues, comenzó unos encuentros con el Sistema Nacional de Salud para apoyar en la mejoría de de esas unidades o implementar en ciertos centros donde no lo tengan los, pro- los, los programas de control de infecciones intrahospitalarias. Es decir, que ha habido un avance importante, falta obviamente muchísimo camino por recorrer, falta fácilmente un programa ya bien montado, te puede durar 4 o 5 años para madurar, pero, pero hay hospitales que lo tienen bastante maduro. Por ejemplo, de aquí te puedo decir de Santiago, el Arturo Grullón tiene un programa muy bien estructurado y que le ha ido muy bien, que realmente funciona. Entonces, ese es un buen ejemplo de que no es no es un tema nada más de recursos, sino es un tema de disposición y de compromiso con esa causa, porque realmente eso va dentro, y perdón antes que tú me vayas a preguntar, eso va dentro de una filosofía que tiene la OMS, que es el de una salud, que eso tiene ya unos años. Una salud quiere decir que que tanto el ambiente, la parte veterinaria, la parte humana, todos seamos saludables y que nosotros no tengamos agentes externos que afecten esa salud. Entonces, uno de esos agentes externos es que usted, por una asistencia hospitalaria, adquiera una infección nosocomial. Doctor, usted mencionó la Sociedad de Infectología y nos asalta preguntarle, doctor, la Ujú. Sociedad de Infectología, el Colegio Médico Dominicano, las autoridades de salud, el Estado responsable de la salud pública, doctor, exigen algunos de estos organismos las famosas auditorías de salud que se practican en otros países, auditorías no solamente en cuanto al aspecto administrativo, el aspecto del asunto de equipo, de material gastable, auditoría de salud, doctor, auditoría de detección de virus, auditoría de seguimiento de higiene. Bueno, el, bueno, primero, la Sociedad Dominicana de Infectología no participa en eso porque es un ente sin fines de lucro y no gubernamental, no puede meterse en eso. El colegio médico realmente, no sé si por ley debiera, pero usted sabe que el colegio médico lamentablemente está más en temas políticos que en temas de salud per se. Pero sí el Ministerio de Salud Pública sí tiene un proceso de seguimiento. Ellos tienen unos estándares que los hospitales deben seguir al momento de habilitarse. Quizás la auditoría como tal no está bien estructurada porque no hay de que déjame llegar y ver qué tú tienes y de hacerte un checklist y si me está cumpliendo te mantengo, si no te retiro. Si no, tú ves que cuando pasan cosas es más reactivas, como pasó una situación, falleció alguien, hubo una complicación, te cierro por eso, pero no hay un proceso de seguimiento. Sí, antes de aperturar un centro de salud, en habilitación te exigen tener una serie de cosas, pero no hay un seguimiento, disculpen si escucharon algo por ahí, pero no hay un seguimiento a los procesos luego que arrancaron. Solo cuando te van a habilitar cada 2 o 5 años es que vuelven y te revisan si lo que te pidieron en principio tú lo sigues teniendo y si la habilitación la modificaron, si esa modificación ya tú la tienes. Pero no hay esa auditoría rigurosa como ocurre, como usted dice, en otros países que sí existe de seguimiento. Lo que sí te puedo decir, por lo que te conté previamente, es que el ministerio sí está
tratando, y porque no es una tarea sencilla, sí está tratando de mejorar todo eso y de tener una estructura sólida para poder llegar a ese punto de ya de una auditoría más estrecha. Doctor, usted hizo un trabajo excelente y justamente queremos que nos diga, doctor, ¿y la comunicación efectiva con el paciente? ¿Pudiera la comunicación con el paciente, doctor, coayudar a evitar estos contagios y a prever y ayudar a los familiares y al mismo paciente a autocuidarse o autoprepararse? Sí, eso es importantísimo, la comunicación. Tiene que haber comunicación completa. Tiene que haber un personal que hable con el familiar, con el paciente, con su entorno, porque la parte más importante es cómo el paciente colabora. A veces el paciente, por ejemplo, si tiene tos y gripe y usted le dice que se tiene que sentar en el área de tos, se siente discriminado, pero no un tema de discriminación, es un tema de cuidarse de él y cuidar a los demás. Si, por ejemplo, el paciente va a la unidad de cuidado intensivo y necesita ir a una área de aislamiento donde va a estar solo, por alguna condición que es contagiosa para otros, también hay que comunicarse y decirle para que pueda estar consciente. Por ejemplo, es importantísimo el tema del lavado de manos, que es quizá uno de los pilares del control de infecciones intrahospitalarias. Lavarse las manos no es solo del personal médico, es parte del paciente y sus familiares, por lo tanto, necesita de que se le comunique, porque a veces también el personal médico dice, no, pero yo no se lavan la mano, son, etcétera, etcétera, pero muchas veces tampoco le hemos ya dicho que tiene que hacerlo, entonces hay que educarlo en ese sentido. Es decir, que una educación, vamos a decir, holística, 360, tanto de familiares, de pacientes, de acompañantes, etcétera. También, por ejemplo, a veces cuando un paciente está admitido, muchos familiares que son secundarios, incluso primarios, no necesitan visitarlo porque de verdad no van a agregar nada, pero las visitas llevan a más contaminación a las visitas a pacientes admitidos. Sin embargo, si tú no lo educas, no le dices, muchas veces se molestan, se sienten intranquilos, etcétera. Entonces, es decir, que la educación es vital. Doctor, estos contagios nosocomiales pueden conducir a la muerte. Hay estadística de estas muertes y en nuestro país en específico, ¿hay algún tipo de estadística sobre ellas? Sí, bueno, sí, las estadísticas son muy variables a nivel global, porque va a depender del contexto del centro de salud. No es la misma la estadística, por ejemplo, de un país desarrollado, vamos a decir de Alemania, pues la estadística vamos a decir, de la República Democrática del Congo. Son estadísticas diferentes porque son condiciones diferentes, recursos diferentes, y posiblemente en Alemania tú tengas un 2 o 1% de nosocomiales y muertes, y en el Congo tú tengas un 50, un 70%. Es decir, todo va a depender del contexto. En cuanto a, en cuanto al país, sí hay estadísticas, hay centros de salud que llevan estadísticas. Ahorita te comenté que hay unos 7 centros que son están como dentro de un plan piloto y mantienen una estadística. Realmente, por lo que yo he visto de esos centros, ellos están en el rango. Habría que ver bien la realidad cuando tú te acercas, pero según lo que yo he visto en papeles, ellos están en el rango de lo permitido. El rango permitido es entre 5 y 6% de infecciones asociadas al sistema de salud. Eso es lo que más o menos se permite. Y ellos, la mayoría están en ese rango. Incluso la semana pasada vi la de un centro de salud, que me la mostraron, que son de ese grupo de hospitales, que como te dije son 7, y ellos tenían una estadística de 5 en cuanto a infecciones asociadas de salud, es decir, una incidencia acumulada, que se le llama, un índice acumulado de 5%. Se dice índice acumulado porque las camas van variando, entonces tú vas sumando todo ese cúmulo de camas que entran y salen, entran y salen. Entonces, es decir, que si hay estadísticas, incluso si alguien quiere tener una información, el ministerio tiene una página de acceso a la información que usted hace la solicitud y la envían, pero más o menos
está dentro de ese porcentaje. Doctor, estamos en verano, estamos en el trópico. Díganos, doctor, ¿qué medidas, qué debemos hacer? ¿Qué hacen los centros hospitalarios como prevención para la propagación y contagio de enfermedades tropicales e intrahospitalarias? No, las enfermedades tropicales no entran en ese grupo, porque como el nombre lo dice, tropicales son del trópico, pero son del ambiente. Entonces, muchas veces eso, por ejemplo, dengue, leptospira, malaria, eh, esas enfermedades tropicales que son comunes, por ejemplo, en nuestro país, no sobreviven dentro de un hospital. No tiene, el método de transmisión no ocurre dentro de un hospital. Por ejemplo, tú no vas a tener un mosquito que te tramita dengue dentro de un hospital. Aunque tú encuentres un mosquito, el, pero para que ocurra que por picadura de mosquito a ti te dé dengue, eso no ocurre dentro del hospital. Entonces, ahí no juega, ahí no hay juego ahí. Ahora, ¿qué se hace para prevenir? El Ministerio de Salud Pública es el responsable de esas prevenciones. Por ejemplo, yo no sé si tú te has dado cuenta que en este año casi no ha habido dengue, ni el año pasado. Entonces, se ha hecho un trabajo de parte del ministerio para lograr reducir significativamente eso. Ellos hacen algo que se le llama eh, seguimiento centinela, ahora es con centinela el nombre, pero no recuerdo. Entonces lo que se hace es que ellos van rastreando los casos que van apareciendo en los centros de salud y dependiendo del lugar donde ocurra, pues ellos hacen intervenciones. Por ejemplo, recientemente hubo unos brotes de leptospira, entonces ellos, de leptospirosis, que es una enfermedad tropical, entonces ellos cuando empezaron a reportar esos casos, pues se fueron a la zona a tomar medidas de control. Así es que trabajan. Tiene, es un sistema que ha tenido muchas críticas porque es un sistema muy reactivo. Es decir, no es que ellos están ahora mismo haciendo para controlar que ocurran casos, sino que cuando ocurren los casos es que ellos salen, pero un sistema validado, no es un sistema inventado, un sistema validado por OPS, OMS, que tiene sus pros y tiene sus contras, pero como hemos visto, han funcionado, porque por ejemplo en dengue casi no hay casos. Doctor, ¿cree usted como infectólogo, cree la Sociedad de Infectología que debería declararse de uso obligatorio para todo el que asiste a un centro hospitalario el uso de mascarilla? No, no. Lo que tiene es que crear las políticas y las áreas donde se debe usar y bajo cuáles condiciones se debe usar. Porque lo que se hace es precauciones. Ya quizá el tiempo no nos da, pero hay diferentes tipos de precauciones intrahospitalarias. Y dependiendo del paciente, el área y las condiciones, se va segmentando qué tipo de precauciones se van colocando en las diferentes áreas del hospital, que es móvil. Es decir, yo no tengo una área para una sola cosa, sino que dependiendo de lo que yo tengo ahí, yo ejecuto un tipo de precaución. Entonces, si por ejemplo yo tengo una precaución respiratoria en un sitio, ahí sí yo coloco que la mascarilla es obligatoria. Pero si en otro sitio yo tengo precaución de contacto, que es otro tipo de precaución, no es necesario mascarilla. Y si en otro sitio yo tengo precaución estándar, tampoco necesito. Entonces, porque así tú optimizas los recursos, porque una mascarilla quizás te cuesta 0,01 centavos, pero en un hospital donde tú tengas 400 pacientes ingresados, más los familiares, más el personal de salud, etcétera, etcétera, es un gasto. Y te dicen, ah, no, que la salud, ¿qué es la salud? No, no es así. La salud hay que optimizar los recursos para poder universalizarla. Eh, entonces ahí en ese sentido, no es necesario y creo que y sería un desperdicio usar mascarilla para todos, sino que hay que definir dónde y en qué condiciones. Doctor, la pregunta viene nos asalta la pregunta por el asunto de justamente el verano y el asunto, doctor, de la influenza. Realmente y últimamente hemos escuchado a los neumólogos hablar de que no, que hay una influencia, que hay un COVID que se confunde con influenza. Sí, yo estoy en desacuerdo con esa guerra de los neumólogos. Realmente
si usted mira la estadística y la compara con el año pasado, nosotros estamos en el tiempo estacional de que ocurran los casos. Incluso si lo comparamos con el año pasado, está menor este año. Entonces, eh, yo obviamente puedo compartir la alarma, la alerta de poder advertir a la población de que eso no viene a ocurrir, pero tampoco es con esa urgencia tan desmedida porque realmente es que eso va a ser todos los años porque son virus, incluso se le pone el apellido de estacionarios. Hay tiempo del año que ocurre por diversas situaciones, eso no hay forma de controlarlo, no a nadie, eso milenariamente, eso no ha habido forma, eso no se controla. Ahora que ahora en esta etapa, en este tiempo, hay un poco más de casos, sí, pues entonces usted lo trata, usted le dice a ese paciente, si trabaja, le da licencia, le dice, usted tiene que usar mascarilla si sale a algún lugar, pero tampoco una alarma de que se está acabando el mundo porque no es así. Doctor, se nos fue el tiempo, pero dígale a los amigos de Consulta Participativa dónde contactar al doctor David Luna de Paula, infectólogo. De, bueno, yo soy infectólogo, como lo dicen, trabajo junto con mi esposa, que es la doctora Yoris Roque. Ambos estamos en Instagram con un Infectoteam, pero ya para consultas estamos en el Hospital Metropolitano de Santiago, en horario de la tarde, en el consultorio 1003, y en el horario de la mañana, en el Hospital General Las Colinas, allá abajo en las colinas, allá arriba, perdón, en las colinas, cerca de Colinas Mall, ya en horario de la mañana, de lunes a viernes. Así que solo tienen que llamar y el call center de ambos centros pues le da acceso a nosotros. Doctor, gracias. Pues ya usted sabe, un placer, cuídese. Amigos, gracias por acompañarnos a esta consulta con el doctor David de Luna Paula, médico infectólogo, con el que estuvimos tratando sobre todo lo que tiene que ver con las enfermedades y las infecciones y virus contagios intrahospitalarios. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.